Bueno, buenos días. Hoy tenemos que hablar de tumores de ovario. Los tumores del ovario son una gran cantidad, así que les voy a dar los tumores más importantes y después vamos a hacer una pequeña conclusión. Si ustedes saben este cuadro, ya saben bastante de los tumores del ovario. Acá ven que hay como 4 categorías. La primera, que es la categoría de los tumores epiteliales del ovario, el grupo de los tumores epiteliales del ovario, que como ven son los más frecuentes, hasta el 70% de todos los tumores del ovario son epiteliales. Los tumores de células germinales, que son hasta el 15 al 20%, que son iguales a los tumores de células germinales del testículo, que ya les hablé. Así que vamos a ver algunas diferencias que son pocas, pero como ya saben las de los tumores del testículo, les va a ser fácil este grupo. Los tumores del cordón sexual estromagonadal, que también son bastante poco frecuentes, entre un 5 y un 10%, y las metástasis al ovario, que también son bastante poco frecuentes. Este es un ovario, arriba, ven el dibujo del ovario, y de dónde deriva cada uno de estos tumores. Del epitelio superficial, los tumores epiteliales, de las células germinales, los tumores germinales, del estroma de la gónada, del estroma y del cordón sexual, y bueno, los metastásicos, que son los que vienen de otro lugar. Los tumores epiteliales, que como ya les dije, son los más frecuentes, eh, dentro de este es el 70%, y dentro de los malignos son los más frecuentes también. Hasta el 90% de todos los tumores malignos son de tipo epitelial. La edad es arriba de los 20 años, porque acá engloba a los tumores benignos y a los malignos. Pero bueno, digamos que por arriba de los 20 años se dan estos tipos tumorales. Y como verán acá, después lo vamos a ver más, hay diferentes tipos tumorales de acuerdo al epitelio que están revestidos. Seroso, mucinoso, endometrioides, células claras, Brenner, etc. Los tumores de células germinales se dan en pacientes más jóvenes, como verán. Igual se acuerdan que del testículo, que era entre los 20 y los 40 años, los tumores testiculares. Bueno, acá hasta los 25 años se dan estos tipos tumorales. Y como verán, son iguales que los del testículo. Teratoma, digerminoma, se denomina acá en el ovario, seminoma en el testículo, tumor del seno endodérmico y coriocarcinoma. Los tumores del cordón sexual estromagonadal se dan en todas las edades y hay diferentes tipos tumorales, como son el fibroma, el tumor de células granulosas y los tumores de Sertoli Leydig. Hablemos un poco de los tumores epiteliales, que son los tumores más frecuentes del ovario. ¿Se acuerdan que yo les dije que hasta el 70% de todos los tumores del ovario son epiteliales y la gran mayoría de los malignos, de los tumores malignos del ovario, también son epiteliales? Y como ya les dije también, se clasifican según el tipo de revestimiento epitelial. Si se parece a la trompa, se llama seroso. Si se parece al epitelio del endocervix, se llama mucinoso. Si se parece al epitelio del endometrio, se llama endometrioide. También está el transicional, cuando se parece al epitelio transicional de la vejiga, etc. Y todos estos tumores epiteliales se dividen en tres: benignos, borderline y malignos. Entonces vamos a ver la clasificación dentro de unas diapositivas y van a ver que siempre está dividido en benignos, cuando son totalmente benignos, borderline, que la característica más importante del tumor borderline es que no invade el estroma. O sea, para hacer diagnóstico de tumor borderline de cualquier tipo, ya sea seroso, mucinoso, endometrioide, no tiene que invadir el estroma subyacente. Y los malignos, que por supuesto invaden el estroma, son carcinomas en general, también de diferente tipo histológico, según el epitelio que lo remeda. Y también macroscópicamente hay diferentes tipos. Pueden ser quísticos, entonces los vamos a llamar cistoadenomas si son benignos, por ejemplo, cistoadenoma seroso si es una lesión benigna, y cistoadenocarcinoma seroso si es maligna. O sea, si son quísticos se los denomina cistoadeno y después el revestimiento epitelial que uno tiene. Pueden ser sólido-quísticos y también pueden ser sólidos. Entonces pueden ser adenofibromas, por ejemplo, que son quísticos y tienen diferentes nombres de acuerdo a su presencia macroscópica. También se los divide de acuerdo a el modelo dual de la carcinogénesis ovárica en dos tipos: el tipo 1 o el de bajo grado y el tipo 2, el de alto grado, que cuando vean los tumores del endometrio también pasa un poco esto, de acuerdo a la carcinogénesis se dividen en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 son los tumores de bajo grado que son originados de lesiones precursoras de manera progresiva, o sea, tumor benigno, tumor borderline, tumor maligno. Digamos que eso es la carcinogénesis de estos tumores de tipo 1. En general tienen crecimiento lento, son de bajo grado y pueden progresar a alto grado. Y los de tipo 2, que son de alto grado, se originan de nuevo, o sea que no son de tumor benigno, borderline maligno, en general se originan de carcinomas in situ, la mayoría son tubarios, y tienen un crecimiento rápido, agresivo, y son bastante más malignos que los de tipo 1. Acá vemos los tipos que están comprometidos en los tipo 1 y tipo 2. El carcinoma seroso de bajo grado está en el tipo 1 y el del tipo 2, el carcinoma seroso de alto grado. Después están los demás puestos, pero recuerden esto, que es muy importante, ¿no? Dentro de la clasificación del carcinoma del ovario, el tipo 1, el prototipo de este es el carcinoma seroso de bajo grado, que es muy poco frecuente, y el tipo 2 es el carcinoma seroso de alto grado, que es muy frecuente. Ya lo vamos a ver cuando veamos carcinomas del ovario. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los tumores del ovario.
Esta es la clasificación de la OMS 2014, ahora está por salir el nuevo libro, pero todavía no salió, así que nos vamos a guiar por esta. Entonces, dentro de los tumores epiteliales, los primeros, cuando tienen un revestimiento que remeda la trompa uterina, o sea, un revestimiento salpingioide, se llaman tumores serosos. Y como verán en esta diapositiva, algunos son benignos, otros son borderline y son malignos. Como yo les dije, todos los tumores epiteliales se dividen en estos tres: benigno, borderline y maligno. Recuerden que los borderline se los llama cuando no hay invasión del estroma subyacente. Los mucinosos lo mismo, ¿ven? Estos remedan el epitelio del endocervix, también benigno, borderline y maligno. Los endometrioides también, benigno, borderline y maligno. ¿Por qué esta carita? Porque acá tenemos un quiste, que ya lo hemos hablado, que es el quiste endometriósico. ¿Y por qué lo ponen como tumor benigno? Porque recuerdan que son los precursores de los carcinomas endometrioides y de células claras. Antes no estaban dentro de los tumores endometrioides, sino que era una lesión benigna, era un quiste. Ahora se lo considera que es un tumor, el quiste endometriósico. Los tumores de células claras, también benigno, borderline y maligno. Los tumores de Brenner, que antes se los denominaban tumores de células transicionales porque remedan el epitelio transicional de la vejiga, que también benigno, borderline y maligno. Los tumores seromucinosos, también benigno, borderline y maligno. Y los carcinomas indiferenciados. O sea, de acuerdo al revestimiento epitelial, es la denominación de estos tipos tumorales y todos se dividen en benigno, borderline y maligno. Hablemos de los tumores serosos benignos, que representan el 30% de todos los tumores ováricos, o sea que son una gran mayoría. Y dentro de los serosos, los benignos son los más frecuentes, 60% son benignos y son bilaterales en un 25%. En general, nacen de los repliegues que hacen el epitelio superficial del ovario y el revestimiento es cilíndrico ciliado de tipo tubario, como ya les dije antes, o endosalpingioide. Pueden tener papilas y en general esas papilas son bien gruesas, duras y no se desprenden con facilidad. Pues estas papilas pueden estar en la superficie del ovario o adentro del quiste del ovario. Y cuando están afuera de la superficie del ovario no quiere decir que es maligno, igual es un tumor benigno. Y el tratamiento de estos tumores es sacarlo, se les hace la quistectomía, no se les saca todo el ovario, sino solamente el quiste y se curan. Es muy característica la macroscopía de los tumores serosos benignos. Esto es el ovario, que está reemplazado, acá tenemos un poco de remanente ovárico, y esto es todo el quiste, está reemplazado por este quiste, y acá está la trompa. Ven que la superficie externa es bien lisa, y a la apertura, como los tumores serosos en general tienen un líquido que es bien translúcido, y la superficie interna es bien lisa y las paredes son finas. Hay veces, como ya les dije, pueden tener estas papilas, pero como verán, estas papilas son gruesas, romas, que no desprenden con facilidad. Microscópicamente son muy característicos también. Acá se ve ovario normal con los folículos primordiales y acá se ve el quiste, que es un tejido fibroconectivo que está revestido por este epitelio de tipo salpingioide. Acá mayor aumento para que vean el tipo de este epitelio, que es un epitelio pseudoestratificado ciliado, ven las cilias acá, con diferentes tipos de células, como se ve en la trompa normal, las células claras, las células intercalares, etc. Acá mayor otro aumento, acá ven el estroma de este quiste y acá el revestimiento de tipo salpingioide benigno. Acá ya hay más tejido fibroconectivo. Esto seguramente son las papilas que vemos macroscópicamente y hay poca luz en este quiste. Digamos que es más un adenofibroma. Los tumores serosos borderline corresponden al 15% de los tumores serosos. ¿Se acuerdan que el 60% habíamos dicho que eran benignos, el 15% son borderline? Y en el 30% de los casos son bilaterales. Esto es importante, porque cuando un tumor es bilateral, uno siempre tiene que pensar que puede ser un tumor epitelial. En general, los tumores germinales y de cordón sexual no son bilaterales. No es que nunca son bilaterales, pero en general no lo son. Y junto con los benignos son más frecuentes los tumores borderline en las mujeres más jóvenes, entre los 20 y los 50 años. Los carcinomas serosos es de las mujeres más grandes. Los tumores serosos borderline pueden ser superficiales, las papilas pueden ser superficiales o quísticos. Acá vemos un tumor que por afuera parece un quiste, ¿sí? Con la superficie interna bien lisa, esto podría ser un tumor benigno, pero al corte ya vemos que tiene varias lesiones papilares y estas papilas se desprenden más fácilmente, no son duras y romas como eran en los tumores benignos, y a veces no tienen papilas, pero tienen un revestimiento, no es liso y brillante como es en el tumor seroso benigno, sino que es como si fuese aterciopelado. Acá vemos estas papilas, que ven que uno ya puede verlas y que da la sensación de que se desprenden más fácilmente, y están en la superficie del ovario. Recuerden que pueden ser adentro de los quistes o por fuera de los quistes estas papilas. Acá también, este es otro tumor borderline, que tiene un contenido más mucoide, pero eso no quiere decir que no sea de tipo seroso. Entonces, ya dijimos que pueden ser tumores quísticos, con papilas endofíticas, con áreas sólidas, y que pueden ser hasta 50% bilaterales, o como papilomas, como en este caso, superficiales, que también pueden ser y no quiere ser que sea maligno.
Entonces, ¿cuáles son las características eh, histológicas de este tumor? Este tumor, como verán, forma pequeñas papilas que están revestidas por estas células que tienen atipía, ¿sí? Moderada a leve, a veces un poquito más. Y la característica de estos tumores es que no infiltra el estroma subyacente, ¿ven? Es bien todo superficial, no está infiltrando el estroma subyacente, por eso son borderline. Y también otra característica es que suelta pequeños fragmentos de estos grupos de células neoplásicas. En el área quística podemos observar estos grupos de células neoplásicas que están cercanas a estas papilas. Acá mayor aumento, se ve que este revestimiento tiene una atipía de leve a moderada, tiene esta suelta de pequeños grupos celulares en la parte de la luz de este quiste y no tiene invasión del estroma por debajo. En general, los tumores serosos borderline, cuando el hallazgo de ellos no están en bajo porcentaje, están en estadios avanzados, y el factor pronóstico más importante es el estadio FIGO, o sea, si es unilateral, es bilateral, si está en el ovario o si está en otro lugar, y ahí también uno puede encontrar asociado a estos tumores serosos implantes peritoneales, y de acuerdo a los implantes, es el tratamiento que se le va a hacer, que el mejor tratamiento es el quirúrgico siempre y es con cirugía conservadora. O sea, si uno tiene un tumor borderline de un lado, se hace la anexectomía, no se hace la anexohisterectomía. Recuerden que siempre son pacientes jóvenes, ¿sí? Se le hace la anexectomía de ese lado y también uno se fija si hay implantes y hace biopsias peritoneales para ver si hay implantes. Y la evolución de las pacientes con implantes invasores, porque hay unos tipos de implantes que son invasores, es similar a de las pacientes con carcinoma seroso de bajo grado. ¿Se acuerdan que al principio yo dije que había dos tipos de carcinomas, que uno era el tipo 1 y el tipo 2? El tipo 1 que era de bajo grado y era de buen pronóstico. Bueno, los borderline, los serosos borderline y los carcinomas serosos de bajo grado, que después los vamos a ver, son muy parecidos respecto al pronóstico. Bueno, el carcinoma seroso. Los tumores serosos, el 25% son malignos y son bilaterales muy frecuentemente. El 65% son bilaterales. Y el 40% de todos los tumores malignos del ovario son serosos. O sea, si ustedes les preguntan cuál es el tumor maligno epitelial, ¿no? Más frecuente del ovario y no epitelial también. ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente del ovario? Es el carcinoma seroso. En general pueden ser dentro de unas grandes masas dentro de quistes o ser sólidos. Y la importancia es que pueden formar papilas, pero estas papilas siempre infiltran el estroma adyacente porque ya es un carcinoma seroso. Pueden también desarrollarse solo en la superficie del ovario, pero son carcinomas en este caso y se llaman carcinomas superficiales. Y en general dan metástasis a peritoneo, epiplón y dan un líquido peritoneal positivo. O sea que en general uno ya los encuentra cuando están en estadios avanzados. Histológicamente tiene una muy gran atipía, por eso los puse en amarillo. Los carcinomas serosos, cuando uno los ve al microscopio, dice, las células son muy grandes, con núcleo evidente, y uno se da cuenta que tienen mucha atipía. Tienen muchas mitosis, crecen en masas sólidas o pueden formar papilas, que antes se los llamaba carcinoma seroso papilar, ahora no se llama más carcinoma papilar porque pueden crecer en forma sólida. Puede tener cuerpo de samoma, que eso nos ayuda a hacer el diagnóstico de carcinoma seroso, y extensas áreas de necrosis y hemorragia. Muy frecuentemente se encuentran en boles vasculares y se los clasifica según los estadios, según la FIGO, el 1A cuando está limitado al ovario, 1B cuando está en ambos ovarios y 1C cuando tiene el líquido peritoneal positivo. Acá vemos un útero con un ovario que está cortado y ven un gran tumor que reemplaza todo este ovario y es un tumor en la mayoría de las veces sólido. Acá se ve una trompa con un pequeño ovario que tiene múltiples papilas en su superficie. Y así se ven, pueden formar grandes papilas revestidas por unas células con mucha atipía y invasión del estroma. Miren en esta foto la gran atipía y las numerosas mitosis que se ven. Acá mayor aumento, miren estos núcleos de estas células muy grandes, algunas multinucleadas. Y acá otra foto, esta es una papila, ven, con el eje de tejido conectivo, pero miren la atipía, gran atipía y numerosas mitosis que se observan en esta fotografía. Áreas de necrosis y de hemorragia son frecuentes de ver, y los cuerpos de samoma que nos ayudan a veces a hacer diagnóstico de carcinoma seroso. Los carcinomas serosos de bajo grado son carcinomas que presentan células uniformes con leve a moderada atipia nuclear y menos de 12 mitosis en 10 campos de alto poder. Y como ya les decía, los carcinomas serosos, o lo que decíamos que eran, ¿se acuerdan que había de tipo 1 y tipo 2? El de bajo grado es de tipo 1 y se asocian a neoplasias serosas borderline, o sea que derivan o se originan de tumor seroso benigno, tumor seroso borderline, carcinoma seroso de bajo grado. Pasemos ahora a los tumores mucinosos de ovario. Son poco frecuentes, del 12 al 15% de todos los tumores ováricos, y la mayoría son benignos, 75%. El 10% son borderline y 15% malignos. Aparecen entre la tercera y sexta década de la vida y muchos ahora opinan que la mayoría de los malignos en verdad son metástasis.
Los tumores mucinosos benignos en general son grandes, pueden ser uni o multiloculares, son quísticos, tienen un contenido mucoide adentro, por eso son mucinosos, y tienen un revestimiento unicelular mucinoso de tipo endocervical y a veces de tipo intestinal. Corresponden a la gran mayoría de los tumores mucinosos y son bilaterales en el 5% de los casos. Así se ven múltiples quistes llenos de moco, y acá vemos que son bastante lisas las paredes de todos estos quistes, por eso son muy difíciles de hacer diagnóstico intraoperatorio, porque hay que mirar todos los quistes a ver si todos son benignos, y muchas veces los tumores mucinosos presentan en el mismo tumor áreas benignas, áreas borderline y áreas malignas. Por eso es tan difícil hacer la biopsia intraoperatoria. Y acá se ve la histología, ven que tiene revestimiento de un epitelio con abundante mucina intracitoplasmática y los núcleos basales, y es una sola hilera. Es un tumor mucinoso benigno. Los borderline corresponden al 10% de los tumores mucinosos, son bilaterales en el 10% y recordar, como siempre, los tumores mucinosos borderline no infiltran, para hacer diagnóstico de borderline de cualquier tipo, no tienen que infiltrar el estroma subyacente. En general son múltiples quistes y pueden tener sectores también papilares. Acá lo vemos, ven, también ya no es una sola hilera de células como se puede ver acá, sino que hay algún tipo de estratificación, hay un poco de estratificación, alguna suelta de estas células como hace el seroso, y estos lagos de mucina que a veces nos ayudan a hacer el diagnóstico. Acá hay otro tumor multiquístico mucinoso, donde vemos algunas quistes que son bien lisos, seguramente son benignos, y otros que son más aterciopelados o más sólidos que podrían llegar a corresponder a un tumor mucinoso de tipo borderline. El maligno representa el 10% de los tumores malignos del ovario, es bilateral en el 20%, también pueden ser superficiales o infiltrantes, pueden perforar la cápsula y diseminarse, y como ya les dije, en el mismo tumor pueden coexistir áreas de benignas, de bajo potencial o borderline y de malignas. Acá vemos, ven, un tumor y el contenido mucinoso, y miren ya la estratificación y cómo es de complejo este tumor, y la tipía es mucho más importante que las que habíamos visto en los borderline. Recuerden que para hacer diagnóstico de carcinoma tiene que haber invasión del estroma subyacente. Acá se ven un grupo de estas células, bien con mucha tipía citológica, abundantes mitosis, que está infiltrando el estroma subyacente. A veces hay que hacer diagnóstico diferencial entre una metástasis en general colorectal y un primario mucinoso del ovario, utilizando algún tipo de marcación. Se utiliza en general citoqueratina 7 y 20 y SEA, y en general la citoqueratina 7, cuando da positiva, podemos decir que puede ser un primario del ovario, la citoqueratina 20 y el SEA es más de una metástasis de un carcinoma colorectal. Pasemos a los endometrioides ahora, son el 10% de los carcinomas ováricos, en general se diagnostican en estadios 1 y la sobrevida es muy buena. Y para el revestimiento de estos tumores es un revestimiento de tipo endometrial, recuerden que es un endometrio de tipo proliferativo, digamos, o se asemeja a un endometrio de tipo proliferativo, pero es un endometrio atípico, tiene atipia citológica, y lo que nos puede ayudar mucho a hacer diagnóstico de endometrioide es la metaplasia escamosa o diferenciación escamosa que encontramos en estos tumores. Entonces, tanto como para el ovario como para el endometrio, que ya les van a decir, la metaplasia escamosa o la diferenciación escamosa nos ayuda a hacer diagnóstico de carcinoma endometrioide. El carcinoma de células claras es poco frecuente, se asocia con endometriosis. ¿Se acuerdan que el quiste endometriósico nos podía dar tanto un carcinoma endometrioide como un carcinoma de células claras? Pueden ser bilaterales hasta un 40%, y tienen poca respuesta a tratamiento basado en platino. Es por eso que se tiene que hacer bien este diagnóstico para poder hacer un tratamiento correcto. Esta es la característica de estos tumores. Son tumores con una alta tipía citológica, se llama células claras porque en el citoplasma claro, con la membrana citoplasmática bien remarcada, y algunos tienen citoplasmas más eosinófilos y se denominan hobnail, porque hacen como si fuesen las cabezas de una tachuela. Acá otros patrones del carcinoma de células claras. Se puede disponer en forma sólida, en forma macrofolicular o glandular. Y para terminar, de los tumores epiteliales, el carcinoma indiferenciado, que es un carcinoma por definición de alto grado, y la sobrevida a los 5 años de estos pacientes es peor que los carcinomas serosos o transicionales, y la histología van a ver un patrón sólido con unas células con marcada atipia citológica. Faltaban los tumores de Brenner, perdón, que son el último grupo de estos tumores epiteliales. En general, el tumor de Brenner benigno es un tumor sólido, de aspecto amarillento, y microscópicamente se ve abundante estroma y nidos de células transicionales que tienen una zona central con un material eosinófilo. Esto es un tumor de Brenner benigno.
Y la contrapartida del tumor de Brenner maligno es el carcinoma transicional o tumor de Brenner maligno, que es un tumor transicional, o sea que el revestimiento remeda el epitelio de la vejiga, por supuesto maligno, y que puede formar papilas o estar en forma sólida. Bueno, ahora pasamos al otro grupo, que es el de los tumores del cordón sexual estromagonadal, que recuerden que son tumores muy poco frecuentes, constituyen menos del 10% de todos los tumores del ovario, y la gran mayoría son fibromas, fibrotecomas o tecomas, pero la gran mayoría son fibromas, 87%. Del 10% que quedan, la mitad corresponde a tumores de células de la granulosa. Entonces, ¿de dónde derivan estos tumores? Derivan del desarrollo de las gónadas primitivas. Podemos ver que los tumores de Sertoli-Leydig se desarrollan de los cordones sexuales, ¿sí? También tenemos de las células del hilio, los tumores de células del hilio, los fibromas y los tecomas de las células especializadas que están en los folículos en crecimiento, y los de las células de granulosa también de las células especializadas de los folículos en crecimiento. Podemos ver que estos tumores están en todas las edades. En las niñas podemos encontrar el de la granulosa juvenil, en las de mayores de 25 años, granulosa juvenil y Sertoli-Leydig, en de los 25 a 50 años los fibrotecomas y tumores de células de la granulosa, y en mayores de 50 años los fibromas, células del hilio y fibrosarcomas. Entonces, sepamos que estos tumores los podemos encontrar en todas las edades. En general son tumores unilaterales. ¿Se acuerdan que yo les dije que los epiteliales muchas veces pueden ser bilaterales? Si uno tiene un tumor unilateral en una persona grande, y bueno, puede llegar a ser un tumor del cordón sexual. Cuando son grandes y forman masas abdominales, la más seguro que sean fibromas. Pueden dar síntomas de hiperestrogenismo o hiperandrogenismo, porque todos son tumores que pueden secretar hormonas. Y pueden estar asociados a síndromes. El síndrome de Gorlin-Meigs, los fibromas, el de Olioma-Fuji, la granulosa, y el de Peutz-Jeghers es un síndrome que también se asocia a tumores de células anulares. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer con otros tumores del ovario. Entonces, tenemos que saber que los tumores del cordón sexual pueden ser citoqueratina positivos. Entonces, no nos va a servir la citoqueratina para hacer diagnóstico diferencial con los epiteliales, ya que los epiteliales son citoqueratina positivos por ser epiteliales. Entonces, utilizamos el EMA, que es el antígeno epitelial de membrana, y todos los tumores del cordón sexual son EMA negativo. Entonces, cuando un tumor ovárico es positivo para EMA, es un tumor epitelial, que está simulando un cordón sexual, porque pueden simular. Y después hay dos marcadores que son específicos o más sensibles para cordón sexual estromagonadal, que son la alfa-inhibina y la calretinina. Entonces, si nosotros queremos descartar un tumor del cordón sexual estromagonadal versus un epitelial, vamos a tener que hacer EMA, alfa-inhibina y calretinina. Así sabemos, si nos da EMA negativo, alfa-inhibina y calretinina positivo, es un tumor del cordón sexual estromagonadal, y si nos da EMA positivo, alfa-inhibina y calretinina negativo, va a ser seguramente un tumor epitelial. ¿Cuál es el pronóstico de estos tumores? Comportamiento benigno, los fibromas y los tecomas, o sea, son lesiones benignas. Y otros son tumores de bajo potencial de malignidad. ¿Qué significa esto? Que son tumores en general de comportamiento benigno, pero bajo distintas circunstancias pueden progresar y tener un comportamiento maligno, como son el tumor de células la granulosa, el de Sertoli-Leydig y tumores esteroides. Por eso se los denomina tumor de bajo potencial de malignidad y se los tiene que seguir, digamos, más frecuentemente que los tumores benignos, porque pueden progresar, pueden hacer recidivas y pueden hacer metástasis. En muy bajo grado, pero pueden hacerlo. Los tumores de la granulosa, por ejemplo, cuando se extirpan y son pequeños, se extirpan en forma completa, seguramente la paciente va a estar curada. En cambio, si el tumor es pequeño, pero durante su extracción se rompe dentro de la cavidad endometrial, seguramente ese tumor va a recidivar. Estos son la clasificación de los tumores del cordón sexual y estromagonadal de la OMS 2014. Dentro de los tumores estromales puros vemos el fibroma y los tecomas. Hay diferentes tipos tumorales, pero sepan que este es el más importante. También está el tumor de células granulosa adulto, granulosa juvenil, células de Sertoli, cordón sexual con tubos anulares, cordón sexual estroma mixtos, los de Sertoli-Leydig mixtos. Así que vamos a hablar ahora de los más frecuentes. Uno es el fibroma, que macroscópicamente son tumores en general de 6 centímetros, pueden ser mucho más grandes, llegar hasta 15 centímetros. Recuerden, todos estos tumores son unilaterales más frecuentemente. En general son duros y blancos. En general pueden tener un poco de edemas y quistes, pero en general esta es la macroscopía, que son bien duros y bien blancos. Similares, un poco más duros, pero similares a los miomas del útero. Y microscópicamente está formado por células fusiformes, por fibromas, que algunas pueden estar luteinizadas, pero se llaman fibrotecomas o fibromas luteinizados, que se agrupan en haces divididos por más o menos parte fibrosa de este estroma. Después están los tumores de los cordones sexuales puros, como el granulosa adulto, granulosa juvenil, células de Sertoli y túbulos anulares. Vamos a hablar un poco de los de granulosa.
Y vamos a hablar de los granulosa adultos porque es el más frecuente. El 95% de todos los tumores de granulosa son de tipo adulto y es muy poco frecuente el granulosa, igual es 1 al 2% de todos los tumores del ovario. El granulosa adulto es más frecuente en la menopausia o en la posmenopausia y recuerden que puede secretar estrógeno, así que puede determinar manifestaciones estrogénicas y se puede presentar con hemoperitoneo. Macroscópicamente, la mayoría, como todos estos tumores, son unilaterales, pueden ser grandes, con un diámetro promedio de 12 centímetros. En general son sólidos, pero pueden ser quísticos, con contenidos hemorrágicos. Pueden ser amarillentos o blanquecinos, blandos o firmes, y puede contener focos de necrosis o hemorragia según el tamaño. Microscópicamente son una proliferación de células del folículo, o sea, células foliculares, también hay fibroblastos y células de la teca. Las células de la granulosa tienen escaso citoplasma, como verán acá, y acá en la citología. El núcleo es redondo, con una indentación central, longitudinal, que se denomina groove o célula de granos de café. Puede haber hasta 2 mitosis en 10 campos de alto poder. A veces pueden contener células bizarras y, como ya les dije, tienen una inmunistoquímica, sobre todo con inhibina y calretinina. Hay muchos patrones histológicos, pero recuerden que puede tener un patrón dimicrofolicular con cuerpo de Kollesner, ¿sí? Que son estos cuerpos que tienen un centro más eosinófilo rodeado por las células tumorales. Acá la microscopía para que vean a mayor aumento estas células con estas indentaciones centrales o grooves o células en granos de café característicos de este tipo tumoral. Bueno, ahora pasemos a los tumores de células germinales, que yo ya les di la clase de tumores de testículo, son muy parecidos a los tumores de testículo, así que les va a ser fácil esta parte, recordando solamente que el seminoma en el testículo, en el ovario, se llama digerminoma, tenemos el tumor del seno endodérmico, el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma y el grupo de los teratomas. También tumores germinales mixtos, como pasa en el testículo, también pasa en el ovario, que se pueden mezclar entre ellos. Los quistes dermoides o los teratomas quísticos son los tumores germinales ováricos más frecuentes, 97%. Son benignos. En cambio, los tumores germinales malignos son un 3%. O sea que si uno tiene un tumor germinal en el ovario, uno lo que primero va a pensar es que es un tumor benigno, porque lo más frecuente son los teratomas o los quistes dermoides. Y los menos frecuentes son malignos. Y recuerden que los tumores germinales es más o menos hasta un 30% de todos los tumores ováricos. Los teratomas, el que ustedes tienen que recordar, que es el más frecuente, miren todos los teratomas que hay en el ovario, pero el que tienen que recordar es el quístico o el quiste dermoide o el tumor, el teratoma quístico maduro, teratoma adulto maduro, como lo quieran llamar, que es un tumor muy característico y a diferencia de los teratomas del testículo, este teratoma es un tumor benigno. Es bilateral en un 10 hasta un 15% de los casos, es más frecuente entre los 20 y 40 años, es benigno, y por eso los pongo en rojo para que lo recuerden. Algún componente del teratoma se puede malignizar, como también pasaba en el testículo, y con mayor frecuencia se maligniza el componente epitelial como carcinoma escamoso y sobre todo en la posmenopausia. Pero entonces, cuando uno tiene una chica joven con un quiste del ovario, seguramente va a ser, y es un tumor germinal, seguramente va a ser un teratoma maduro, quístico o un quiste dermoide, como lo quieran llamar, que es un tumor benigno. Y es bien característico cuando uno lo ve. Es un tumor quístico que cuando uno lo abre está lleno de un contenido sebáceo con mucho olor, porque es sebo, y abundantes pelos. Pueden también, acá tienen el nódulo de Rokitansky, que puede tener un área sólida, tipo ósea, pueden tener dientes, pueden encontrar cualquier pedazos de cartílago, ¿sí? Cualquier elementos de las 3 capas germinales. Pero lo más frecuente es que sea quístico con este contenido pilosebáceo. También podemos encontrar glía, digamos que parece esto que es como un cerebro, es común de verlo, pero también sigue siendo un teratoma maduro. Pasemos ahora a tumores germinales malignos, que les dije que eran muy, muy poco frecuentes. Dentro de ese 3% de tumores malignos, el más frecuente, el 45%, son digerminomas, o sea, seminomas. Como ¿se acuerdan que en el testículo más o menos la mitad eran seminomas? Bueno, acá también la mitad son seminomas, pero recordando que son muy poco frecuentes en el ovario. El tumor del saco uterino un 20%, el carcinoma embrionario un 2% y el teratoma inmaduro un 10%. El coliocarcinoma muy poco frecuente, 1%. Y un 6% pueden ser mixtos. ¿Cuáles son las generalidades? Recordar que estos tumores, así como en el varón también joven estaban los tumores germinales, en las mujeres menores de 30 años se encuentran estos tumores. En el 75% tienen menos de 30 años. En general son tumores muy grandes, unilaterales, pueden llegar hasta 16 centímetros. Podemos encontrar los marcadores que yo ya le había nombrado para los tumores germinales del testículo, la alfa-fetoproteína para el cerebro endodérmico, la gonotrofina coriónica humana para el coriocarcinoma. Formas mixtas encontramos hasta un 10%, en general los encontramos en un estadio 1 hasta un 75%, y cuando se estadifica la cirugía, cuando hay la estadificación es baja, hay cirugía y quimioterapia, tiene una excelente sobrevida. Bueno, el digerminoma macroscópicamente es un tumor
parecido, igual al seminoma, sólido, blanquecino, bien delimitado. Representa el 5 al 10% de los tumores ováricos. Recuerden que está ubicado en las 2 primeras décadas de la vida. Puede ser bilateral hasta un 17%. Y tienen las células germinales, ¿sí? Recuerden, con ese citoplasma claro, la membrana citoplasmática bien delimitada y con los infiltrados linfocitarios que a veces hasta pueden formar granulomas. Acá lo vemos, el digerminoma muy parecido, igual al seminoma, estos grupos de células monomorfas muy parecidas unas a otras, con el citoplasma amplio y claro y la membrana citoplasmática bien delimitada. Pueden tener diferentes patrones, tubular, microquístico. Las células del sincicio trofoblasto, ¿se acuerdan que si están dentro del digerminoma y no junto a otras células del coliocarcinoma, no alteran el pronóstico de esta enfermedad? La inmunohistoquímica, recuerden que es igual a la del seminoma, el sequito C197, el OC34, son las que más nos ayudan a hacer el diagnóstico de este tipo tumoral. El tumor de seno endodérmico del saco vitelino es el 10% de los tumores germinales ováricos, segundos en frecuencia después del digerminoma, raramente es bilateral, el promedio de edad son 19 años, tiene diferentes patrones epiteliales y mesenquimales y tiene una elevación sérica de la alfa-fetoproteína que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico y en el seguimiento. Cuando uno le saca el tumor, uno puede seguir a la paciente con ver cómo va disminuyendo la alfa-fetoproteína en sangre. Son tumores sólidos o sólido-quísticos. Y recuerdan que se asemejan a la placenta de la rata y la característica de estos tumores, se acuerdan que podían tener diferentes histoarquitecturas, sólido, trabecular, glandular, etc. Y la característica, la lesión patognomónica, son los cuerpos de Schiller-Duval, se acuerdan que era un vaso central rodeado por células neoplásicas por una zona clara alrededor. Los glóbulos hialinos también nos ayudan a hacer el diagnóstico. Y en la inmunohistoquímica lo que más nos ayuda es la alfa-fetoproteína, si bien puede haber otras inmunohistoquímicas que son positivas. El carcinoma embrionario es un tumor raro, en el testículo es más frecuente, generalmente se da en chicas jóvenes, chicas hasta 12 años, pueden dar manifestaciones endócrinas y pueden tener células del sincicio trofoblasto, como pueden tener los otros tumores germinales. En general se presentan en estadios avanzados y se puede combinar con tumor del seno endodérmico. A veces es difícil hacer el diagnóstico diferencial. En general son tumores sólidos, con áreas friables, con áreas también de necrosis. Y como ya les dije, son tumores muy poco diferenciados, a veces pueden hacer pseudoglándulas o papilas, ¿sí? Y tienen una alta atipía citológica. El coriocarcinoma es un tumor muy agresivo, como ya les conté, para el testículo, aumenta la gonotrofina coriónica y puede ser de tipo gestacional o no gestacional. Este es el tipo no gestacional, el componente de tumor germinal maligno. En las chicas puede dar una pseudoprecocidad isosexual y puede tener anomalías menstruales en las adultas. Y tiene que tener, como ya saben, células del citotrofoblasto y del ciscitrofoblasto malignas y se tiñen ambas células con las gonotrofinas coriónicas humanas. Acá ven células del ciscitrofoblasto y otras del citotrofoblasto teñidas con gonotrofina coriónica humana. El teratoma inmaduro lo pongo acá porque es un tumor, un teratoma que no es muy frecuente, pero es frecuente en el ovario. Y para hacer el diagnóstico tiene que tener tejido inmaduro, pero de tipo neuroectodérmico. Si tiene tejido inmaduro de otro tipo, no se lo considera, sí se lo considera un teratoma inmaduro, pero no influye en el pronóstico. Es el 3% de todos los teratomas y se da en chicas jóvenes con una media de 18 años. La alfa-fetoproteína puede estar elevada, igual que la gonotrofina coriónica humana. Y lo que nosotros vemos microscópicamente es este neuroepitelio, ¿sí? Que nos va a dar el diagnóstico, y de acuerdo a la cantidad de neuroepitelio que tiene, se lo va a graduar en grado 1, grado 2 y grado 3, siendo grado 3 cuando tiene mucha cantidad de neuroepitelio y tiene muy mal pronóstico. Bueno, como conclusiones de esta clase muy larga, ustedes tienen que saber que los tumores más frecuentes del ovario son los tumores epiteliales. O sea, yo les dije que en el testículo los tumores más frecuentes eran los germinales. Bueno, acá no son los germinales, sino son los epiteliales. Y dentro de los epiteliales el más frecuente son los serosos. Y dentro de los serosos los benignos, ¿se acuerdan? Los cistadenomas serosos benignos. Dentro de los tumores de cordón sexual, los más frecuentes son el fibroma de las mujeres grandes. Recuerden que son tumores blanquecinos, firmes, formados por estas células fusiformes. Y son benignos. Y el tumor germinal más frecuente, que son, recuerdan, tumores de las chicas jóvenes, son los teratomas quísticos o quistes dermoides, que también son benignos. Entonces, esto es importante que lo conozcan porque si bien en el testículo los tumores germinales son los más frecuentes, en las mujeres los tumores germinales no son los más frecuentes y cuando una mujer tiene un tumor germinal en el ovario, el más frecuente es el teratoma, que es benigno. Así que bueno, espero que hayan entendido la clase, es una clase larga y les aconsejo que lean el capítulo de tumores del ovario en el Robbins, que está muy bien descrito todo lo que hablamos hoy. Muchas gracias.